¿Sabéis que esta planta, a pesar de ser de zonas con climas húmedos, es capaz de sobrevivir por varios meses sin una gota de agua? Esto es debido a que posee el mismo tipo de metabolismo que una planta suculenta. ¿A poco no es impactante la coloración que tiene esta belleza? Si llegaste hasta acá por alguna recomendación de YouTube o algo por el estilo, me presento, mi nombre es Alberto y aquí hablo sobre plantas, sobre jardinería, todo tratando de que tenga un enfoque algo más biológico. Y al día de hoy vamos a hablar sobre esta bella plantita que en conjunto con las demás de su mismo género poseen el nombre vulgar de clavel de aire, ya que no precisan de sustrato como tal. Este aspecto que ves aquí con esos colores tan intensos aparece en la época de floración, incluso meses antes de esta, y es debido a la presencia de antocianinas y otros pigmentos secundarios que dan esa coloración tan característica. Su nombre científico es Tillandsia ionantha, y en la naturaleza posee diversas formas y variedades, que incluso hoy en día se está debatiendo si reclasificarlas todas y ponerlas en especies diferentes. Para su cultivo nos vamos a su primer característica, muy distintiva y que comparte con la gran mayoría de las especies del mismo género, es decir, su forma de crecimiento epífita. Esto quiere decir que crece sobre otras plantas, generalmente sobre árboles y algunos arbustos de porte alto. Aquí una aclaración, epífita no es lo mismo que parásita. Mientras que una planta parásita se alimenta extrayendo nutrientes del árbol o de la planta huésped, una planta que es epífita solamente la usa para apoyarse y crecer sus raíces, y no extrae ningún tipo de nutriente. Considerando esto, su cultivo debe ser sin sustrato. Yo no te recomendaría usar uno, ni siquiera los sustratos que se utilizan para orquídeas epífitas, ya que, a diferencia de estas últimas cuyas raíces sí absorben agua y nutrientes, las raíces de las tillandsias solo sirven para sujetar a la planta, siendo sus hojas las encargadas de absorber el agua y los nutrientes que necesite. Por eso mismo, al estar adaptadas a un ambiente muy ventilado, si usamos algún sustrato, cualquiera que este sea, guardará cierta humedad, haciendo muy propensa a la planta a pudriciones. Entonces, ¿dónde colocarlas? Aquí va a depender mucho de cómo quieras que se vea. Puedes usar una maceta vacía, a lo mejor un pedazo de madera, alguna composición bonita, algún tronco de algún árbol, obviamente bien limpio. Realmente aquí puedes dejar volar tu imaginación y colocarla como más a ti te guste. De hecho, es una de las ventajas de este tipo de plantas, que puedes hacer arreglos de lo que se te ocurra. Tomando en cuenta su naturaleza epífita, el riego va a depender mucho del lugar donde la coloques. Por ejemplo, si la colocas en exterior, este va a tener que ser bastante más frecuente, al contrario de que si la colocas en interiores. La manera más correcta, según mi experiencia, es asperjando agua en sus hojas, en forma de brisa, con algún aspersor que tengas. Yo lo hago 2 veces por semana en época calurosa, o si es demasiado calor, hasta 3 veces por semana. En época fresca, 1 vez a la semana aproximadamente, pero si el invierno es muy frío, a veces incluso cada 10 o 12 días. Simplemente empapamos toda la planta, y nos daremos cuenta que está correctamente hidratada por una particularidad de su biología. Y es que estas plantas poseen en la superficie de sus hojas unas estructuras llamadas tricomas, que le dan ese aspecto blancuzco, y al regar notarás que desaparecerán y verás que las hojas se tornan verdes. Cuando veamos que están completamente verdes, pararemos, y es muy importante que esta apariencia mojada no dure más de 4 o 5 horas, ya que de lo contrario puede acarrear algunos problemas de hongos. Por eso debe estar bien ubicada en un lugar ventilado. Estos tricomas le sirven para 2 cosas principales. La primera y más evidente es para poder captar el agua de lluvia en su hábitat natural, ya que funcionan, por así decirlo, como un reservorio temporal de esta. Y la otra función es que protegen a las hojas de los intensos rayos del sol. En esta especie en particular no llegan a ser tan numerosos, ya que en su hábitat natural se desarrollan bajo el dosel de los árboles. Pero en otras especies llegan a ser muy evidentes, que incluso llegan a ser completamente blancas. Hablando de esto, pasando al tema de iluminación, esta planta puede adaptarse a diferentes situaciones lumínicas, lo cual traerá diferentes resultados. Yo, por ejemplo, estas plantitas las tengo en interior, pegadas a una ventana con una cortina translúcida que bloquea un porcentaje de luz, donde les da el sol de toda la mañana, desde las 7:30 hasta las 11, y luego mucha luz indirecta. También puede recibir 1 o 2 horas de sol directo de las primeritas horas de la mañana, que es el más suave. Esta forma de cultivo me ha funcionado muy bien, tanto para que crezca bien como para que pueda florecer. Pero hace como 5 años la tenía en otro lugar, con solo luz indirecta, en un lugar bien iluminado. Sí la puedes cultivar así, pero tienes que tener en consideración que mientras más alejado de la luz, menos iluminación tenga,
esta planta va a guardar más la humedad. Esto puede provocar algunos problemas. También la puedes cultivar en exteriores. Yo te recomendaría el sol de la mañana siempre. En esos casos, como va a haber mucha ventilación, mucha circulación de aire, quizá vas a tener que regar diariamente. Eso lo vas a ir viendo de acuerdo a qué tan caluroso y seco sea el lugar donde tú vivas. En cuanto a las temperaturas, es una planta que soporta bien el calor, ya que donde yo vivo en verano llegamos hasta los 34 grados, pero en interiores podemos estar incluso a 36 grados. Igual mucho calor llega a estresarlas, y por eso como en esos días regaremos más seguido, para así bajar un poco la temperatura con ello. En cuanto al frío, puede soportar algunos grados bajo cero, pero al no ser de zonas de donde caiga nieve ni donde bajen demasiado las temperaturas, sí te recomiendo resguardarlas si es que caerá alguna helada. Relacionado con esto, en temas de humedad ambiental, esta planta puede tener un rango en el que puede variar y sí puede adaptarse bastante bien. Por ejemplo, en mi caso donde yo vivo, la humedad ambiental no es nada en comparación con la que tiene en su hábitat natural. Donde yo vivo llegamos a bajar hasta 10% de humedad ambiental en los meses más calurosos y secos, y lo tolera bastante bien. Obviamente en estos meses yo suelo aumentar bastante más la hidratación para que así no se estrese tanto la plantita. Por lo mismo, si tú vives en un ambiente húmedo, te será menos trabajoso estar muy al pendiente de si se tiene que regar o no, ya que la propia humedad ambiental, sobre todo si es bastante, llega a ser captada por estas plantas. Te preguntarás, ¿y cómo rayos obtienen los nutrientes? Digo, si no tiene un sustrato, ¿de dónde puede obtenerlos? Pues por las hojas, ya que como la gran mayoría de plantas, pueden absorber nutrientes a través de ellas, foliarmente. De hecho, por eso existen fertilizantes destinados para esa aplicación. En este caso, la función de absorción por las hojas se ve amplificada muchas veces debido a que es su medio por el cual los incorporan. El polvo, los restos vegetales y lo que acarrea el agua de lluvia es suficiente para nutrir a estas plantas en su medio natural, ya que además de todo suelen presentar un crecimiento lento a comparación de otras plantas. En nuestros hogares sí será necesario fertilizarlas, ya que no existen las condiciones que están en su hábitat. Yo te recomiendo hacerlo en la época de crecimiento, que será cuando la plantita termine su floración, va a generar hijuelos en los laterales y ahí será un buen momento para poder ayudarla. Uno de los fertilizantes que te recomiendo usar es el que suelen vender para orquídeas, que son fertilizantes líquidos. Ese lo puedes diluir a la mitad y va muy bien. Por lo mismo no precisan una enorme cantidad de nutrientes. Yo los fertilizo aproximadamente cada mes en época de crecimiento usando un fertilizante foliar. En un aspersor colocamos agua bien limpia y sin cloro, muy importante. Lo aplicaremos en el mismo riego y yo te recomiendo usar la tercera o cuarta parte de la cantidad recomendada en la etiqueta del producto. Aproximadamente son unas 4 gotitas para este volumen de agua, ya que no se trata de una planta con muchos requerimientos y es probable que un exceso pueda quemarlas. La época de floración de estas plantas suele variar mucho dependiendo del lugar donde tú vivas. En mi caso suele comenzar a iniciarse a partir de los meses más fríos. Vas a ver que las hojas o la parte superior de las hojas más centrales y más nuevas van a comenzar a tener esta coloración rojiza, cada vez más intensa, y va a formarse en el centro varios botones florales. Estas flores rápidamente van a comenzar a perecer, ya que tienen una duración bastante corta. En esta época de floración yo te recomiendo aumentar un poco más el riego. Y bueno, esos serían los cuidados de esta bella plantita. Como ves, realmente son muy pocos, siendo una planta muy apta para aquellas personas que suelen olvidarse un poco de ellas o quizá que viajan mucho. Espero que este video te haya gustado y si es así no te olvides dejar tu bonito like y déjame en los comentarios alguna duda que tengas. Te dejo mi Instagram en la cajita de información del video y también te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.